Bendiciones, hermanos. Seguimos con nuestra segunda conferencia. En esta ocasión vamos a trabajar un capítulo que me va a permitir abrir un paréntesis para hablar de uno de los temas de mayor relevancia en este tiempo en que vivimos. Es el tema del Espíritu Santo. Vamos a comenzar trabajando los primeros 5 versos, así que leamos en Gálatas capítulo 3, versos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. El apóstol Pablo se dirige con frases duras a quienes, después de abrazar la fe en Cristo, continúan buscando la justificación por medio de la ley, y les llama insensatos. Al hacerlo, trae una gran reflexión que enfrenta el corazón de estos hermanos con la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por la fe o por la ley? En otras palabras, ¿recibisteis el Espíritu cuando creíste en Jesucristo o a través de la práctica del judaísmo? Al tratar este tema sobre el Espíritu Santo, se hace necesario que abra un paréntesis. Y este paréntesis lo vamos a hacer para estudiar de manera más exhaustiva este tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en primer lugar, y su presencia en el creyente es algo importante. ¿Cuándo recibimos nosotros el Espíritu Santo? Usted, si es creyente, y yo como creyente, recibimos el Espíritu Santo el mismo instante en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. No es una experiencia posterior a nuestro paso de fe. Si tiene dudas, 1 Corintios 6, 19, 20 y Gálatas 4 al 6 nos habla sobre este tema. Hay muchas personas que están propugnando y predicando sobre una experiencia posterior en cuanto al Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo simple y llanamente se recibe en el instante de que usted abre su corazón y recibe a Cristo como Salvador. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de una persona? En primer lugar, convence de pecado. San Juan 16, 8 al 9. Para que una persona se salve, no es solamente necesario que la persona tenga fe y crea. El Espíritu Santo hace la obra y el trabajo de convencer de pecado. En segundo lugar, te regenera. San Juan 3, 3 al 8. Si podemos ser una nueva criatura, es por ese gobierno del Espíritu Santo en la vida del creyente. En tercer lugar, te sella. Efesios 1, 13, 14 y Efesios 4, 30. Es el sello. Y al decir sello, esto cierra cualquier discusión sobre la pérdida de la salvación. En cuarto lugar, te da testimonio de que tú eres salvo.
Primera de Juan 4:13, Romanos 8:10. El Espíritu es el que confirma a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo también te ayuda a entender la Biblia. San Juan 14:26 y 16, 13 y 15, Primera de Corintios 2, 9, 10. Por eso las cosas espirituales solo pueden ser entendidas por hombres espirituales, hombres que tienen el Espíritu de Dios. Usted puede ser un gran comunicador. En una ocasión le preguntaba en una clase de escuela dominical, ¿cuál es el mejor comunicador que tiene el país? Me dijeron, Jackie Núñez de Risco. Y yo le preguntaba, ¿puede Jackie Núñez de Risco dar un mensaje con poder? No, puede dar una cátedra de intelectualidad, pero un mensaje poderoso está reservado única y exclusivamente al que tiene el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo también intercede por ti. Romanos 8, 26 al 27, Efesios 2, 18. El Espíritu Santo te consuela en tiempo de necesidad. Juan 14, 15 al 18, Segunda Corintios 1, 3, 4, Primera de Timoteo 1, 3. Y el Espíritu Santo te da poder para servir a Dios. Efesios 3, 16, Segunda de Corintios 4, 7. Así que el Espíritu Santo representa la dinámica en la vida del creyente. ¿Cuál fue el resultado del Espíritu Santo en mi vida? Creo en el Señor, soy salvo, tengo el Espíritu. ¿Qué hace ese Espíritu como resultado en mi vida? En primer lugar, producir las cualidades del carácter del creyente. Este conjunto de cualidades es lo que llamamos nosotros frutos del Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23 están los frutos del Espíritu. Así que más adelante vamos a tratar este tema y lo vamos a estudiar. Pero los frutos del Espíritu son reales en la vida del creyente porque es real la presencia del Espíritu Santo. En relación con el creyente, el Espíritu Santo confirma su carácter como persona y lo hace cuando se entristece. Dice Efesios 4:30 que el Espíritu Santo se puede entristecer. Es lo que ocurre cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:19 que el Espíritu Santo se puede apagar. ¿Cuándo se apaga el Espíritu? Cuando hay descuido o abandono de tu vida espiritual. Pero es interesante que no hay un verso en la Biblia que dice que el Espíritu Santo se puede ir del creyente, que el Espíritu Santo puede desaparecer del creyente. No, puede apagarse por una vida no adecuada, lo cual confirma una vez más la seguridad de nuestra salvación. Ahora, ¿qué es lo que debemos aprender en relación con el Espíritu Santo? Que hay niveles de relación, hay nivel de contacto con el Espíritu Santo y esos niveles de relación son lo que marcan de manera clara el tipo de creyente que yo soy. Por ejemplo, en este nivel de relación podemos hablar de ser lleno del Espíritu Santo. Interesante. Ser lleno del Espíritu Santo es un mandato. Hechos 2, 4, 4, 8, 4, 31, 6, 31, 6, 8 y 7, 55. Se nos dice de momento donde se estaba lleno del Espíritu Santo. Este concepto tiene que ver con un estilo de vida y tiene que ver con el estilo de mi vida de creyente. Algunos piensan que el Espíritu se va y vuelve. No, pero sí hay niveles de relación. El Espíritu Santo puede estar apagado, pero hay momentos en la vida del creyente donde la persona llena del Espíritu Santo es capaz de mostrar una serie de fuerza espiritual diferente a una persona con una vida espiritual descuidada. Hay un tema que es bueno aclarar y en el cual me voy a detener un poco más, porque es un tema
donde hay mucha confusión, y es el concepto de bautismo del Espíritu Santo. Sobre el bautismo del Espíritu Santo vamos a decir lo siguiente. En primer lugar, ocurrió por primera vez en Pentecostés. Esto quiere decir, como dice el doctor Riley, no existe ninguna predicción del bautismo del Espíritu en el Antiguo Testamento. Fue el Señor que en Hechos 1:5 dijo que ocurriría por primera vez en Pentecostés. Yo quiero aclarar este término, por primera vez. ¿Por qué yo digo por primera vez? Porque en segundo lugar, el bautismo del Espíritu Santo es el acto inicial de la vida cristiana. Como dice Primera de Corintios 12:13, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu y se nos ha dado a beber de ese espíritu. Cuando creemos en el Señor, en el acto inicial de nuestra vida cristiana, se verifica ese bautismo del Espíritu. No es posterior al recibimiento del Espíritu Santo. Hay iglesias que predican que usted se convierte y luego tiene que recibir un supuesto bautismo del Espíritu Santo. No hay ningún verso que avale esta declaración. Ocurre al momento de la salvación y óigame bien, no se repite más. Ocurrió y no se repite más. ¿Dónde se menciona el bautismo del Espíritu Santo en la Biblia? Bueno, Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, San Juan 1:33, Hechos 2:4, Hechos 8:11, 15 al 17, Primera de Corintios 12:13, Hechos 19. Aquí, en esto, hay que ir con cuidado. En algunos casos se menciona como un hecho futuro, en otros casos como un hecho reciente, y hay un caso donde se menciona de personas que luego de que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, se le pregunta a ellos si habían recibido el Espíritu o no. Pero el contexto nos aclara que eran personas que habían sido bautizados solo por el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Es diferente. Por lo tanto, allí se le dijo, recibid el Espíritu. En este tema del Espíritu Santo necesariamente hay que hablar del tema hablar en lengua. Porque hay religiones, hay sectas, perdón, hay grupos evangélicos que plantean el hablar en lengua como una señal inequívoca de que usted ha sido bautizado en el Espíritu. Aún más, que si no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu. El hablar en lengua es algo muy claro en la Biblia. Dice el doctor Riley en su teología básica que el don de lengua es la habilidad dada por Dios para hablar un idioma terrenal desconocido para el que habla. La interpretación de lengua es la facultad de interpretar ese mensaje en un lenguaje que entienden los oyentes. El propósito de la interpretación era comunicar la verdad de Dios y autenticar la verdad del mensaje del creyente. Primera de Corintios 14:15, 14:5, 21 y 22. ¿Qué quiere decir el doctor Riley con esto? Quiere decir que no es balbucear. El que habla en lengua está hablando un idioma. En segundo lugar, tal como establece Corintio, alguien interpreta para edificación de lo que estaba allá. Y en tercer lugar, el carácter de señal en una época donde era importante estas señales está implícitamente implicado en el concepto. En cuanto a las lenguas, dice el hermano MacArthur lo siguiente en su libro Los Carismáticos. El verdadero don de lengua es la capacidad de hablar un idioma extranjero. El don de idioma no es la habilidad de balbucear estáticamente. Dios no daría un don igual al usado por Satanás para sujetar a personas. La mayoría de los carismáticos admiten que cuando alguien se pone en pies y da un pronunciamiento divino, pueden suceder dos cosas. O es de Dios o no es de Dios.
En este estudio, el hermano MacArthur da 7 razones por las cuales la lengua significa idioma. Primera, la palabra griega más usada para referirse a lengua es glosa, que significa en las escrituras idioma humano, y aparece 37 veces en el Antiguo Testamento, incluyendo la versión de los 70, y en todas las veces significa idioma. En Hechos 2, 6 al 8, la palabra usada en estos versos como idioma es dialecto, de donde viene la palabra de donde viene la palabra dialecto, ahora en español, que significa idioma. En tercer lugar, el mismo término para idioma es usado en Hechos y en Primera de Corintios 12 al 14. En Hechos 10, 46 y 19, 6 se usa la palabra glosa, siempre en plural, para referirse a multiplicidad de idiomas. Primera de Corintios 12, 10 menciona la palabra glosa y continúa hablando aquí de interpretación de idiomas. Primera de Corintios 12:10 también menciona diferentes géneros de idioma. La palabra griega para géneros es geno, que significa familia, en este caso, familia de idioma. Primera de Corintios 14:21 indica que las lenguas eran un idioma extranjero dado como señal a la incredulidad de Israel. Primera de Corintios 14:27 se refiere como idioma genuino. Algunos dicen, sí, es verdad, pero Pablo en Primera de Corintios 13 habla de un tipo de lengua diferente, las lenguas angelicales. Quiero decirle que no encontramos esta expresión en ninguna otra parte de la Biblia, pero esto tampoco indica una realidad, porque Pablo dice, si yo hablare. Posiblemente era una hipérbole para reforzar la declaración de superioridad del amor, si yo hablare. No quiere decir que existiera este tipo de lengua angelical. Ahora, la lengua como señal han cesado. ¿Por qué han cesado? Sigo citando al hermano MacArthur cuando dice en 1 Corintios 13:8, con respecto a este verbo en griego, no está en pasivo, sino en voz media, lo cual siempre da un énfasis al sujeto que efectúa la acción, lo cual nos lleva a pensar que al decir las lenguas cesarán, hablando de 1 Corintios 13:8, quiere decir que cesarán por sí mismos. De ser así, ¿cuándo será? Una opinión del hermano MacArthur y mía también es que cesaron. ¿Por qué? En primer lugar, porque era un don milagroso y la edad de los milagros terminó con los apóstoles. Yo quiero aclarar, no quiere decir que Dios no hace milagros. Nosotros hemos sido beneficiados de muchos milagros y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero en su predicación en el primer siglo era necesario sustentar esa predicación con una serie de manifestaciones milagrosas para sustentar el mensaje. Ese tiempo pasó, ese tiempo pasó. Nosotros hoy sabemos que Dios puede hacer milagros, pero no estamos llamados a predicar milagros. En segundo lugar, el milagro de las lenguas fue una señal judicial para Israel por su incredulidad. Primera de Corintios 14:22. En tercer lugar, el don de lengua era inferior al de profecía. En cuarto lugar, cuando se completó el Nuevo Testamento, quedó sin efecto porque no hubo o no había más revelación. En quinto lugar, solo se menciona este asunto de la lengua en los primeros libros de la Biblia y como corrección en Corintios. En sexto lugar, la historia registra que las lenguas efectivamente cesaron. Durante los primeros 400 y 500 años de la iglesia, las únicas personas que se dicen hablaron en lengua fueron los seguidores de un tal Montano y fueron marcados como herejes. Luego, unos sacerdotes sebonolés en Francia en el siglo XVII, fíjense, estamos hablando
del siglo V y ahora al siglo XVII, y también fueron catalogados como herejes. Así que, en este sentido, cierro el paréntesis de este tema, el tema del Espíritu Santo, para que entendamos lo que esto significa. Este espíritu dinámico que provoca en nuestras vidas cambios importantes, este espíritu que está en el creyente desde que cree, ese espíritu es lo que marca la dinámica en la vida del creyente. Leamos entonces la segunda parte, Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. La palabra de Dios dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que lo que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Cerrando el paréntesis sobre el Espíritu Santo y retomando nuestro estudio sobre Gálatas, en esta segunda parte, Gálatas 3, versos 6 al 9, el apóstol pasa a probar la doctrina de la justificación por la fe. En el verso 5, Pablo cita Génesis 15, 6, donde literalmente dice en hebreo: y creyó en Jehová y le fue computada como justicia. ¿Qué significa esto? Dice el doctor Lacueva: su fe se cimentó en las promesas de Dios y en virtud de esa fe Dios le reconoció y le aceptó con el nombre de justo en una correcta relación con el Dios santo y justo. Este plan de Dios se revela en la promesa hecha a Abraham, versos 8 y 9, citada o citando a Génesis 12:3 y 18:18. Esto significa que Dios quería justificar todo el mundo por vía de la fe. Y por consiguiente, en Abraham, esto es, en su simiente, que es Cristo, no solo judíos, sino también gentiles, habían de ser bendecidos como lo fue Abraham por fe en las promesas de Dios. Es interesante notar el concepto de inspiración escritural. Dice el apóstol Pablo que las escrituras, previendo que Dios, es decir, se adelantó Dios, Dios quiso preverlo, se adelantó en Abraham las promesas futuras de la justificación por la fe sin la observación de la ley. En Abraham el plan de salvación estaba perfecto, estaba hecho. Al estar listo, preparado, porque fue un plan hecho desde antes de la fundación del mundo, en Abraham se adelanta en lo que va a pasar en el futuro. Este es el evangelio. Dios está dispuesto a perdonar y aceptar como justo a todo el que cree, sea judío o sea gentil. Aquí abrimos de nuevo un paréntesis para conversar un poco sobre este tema que es fundamental para la vida del creyente, la justificación. Podemos definir como justificación el proceso mediante el cual Dios declara justo al pecador cuando lo ve a través de Jesucristo. Es decir, que Él no es justo, porque no hay justo ni aun uno, dice la palabra en el libro de los Romanos, pero sí puede ser visto justo a través del Señor Jesús, a través de la justificación, que como dice Romano
capítulo 5, verso primero, esa justificación solo se consigue por la fe. El apóstol Pablo refuerza el concepto declarando: todo el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. ¿Por qué? En primer lugar, porque no puede cumplir toda la ley. Deuteronomio 27:26 plantea: si no la cumple toda, te hace reo de toda la ley. Y en segundo lugar, lo ratifica Santiago, el mismo concepto: al fallar en uno, se hace reo de toda la ley. Este concepto debe entenderse y deben entender los adventistas, por ejemplo, que se han aferrado a una de las doctrinas más radicales del judaísmo y de la ley, el guardar el sábado o el día de reposo o el sabbat. La palabra sabbat significa reposo o descanso. Su origen data desde la creación, Génesis 2, del 2 al 3. Pero es en Levítico 23, del 1 al 3, que aparecen las instrucciones sobre el sabbat. Habla a los hijos de Israel y diles: fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaré como santas convocaciones, serán estas: 6 días trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Este era específicamente un mandamiento para su pueblo Israel. Éxodo 31, 16 al 17. Ese día de reposo evoca dos hechos importantes relacionados con el quehacer de Dios. En primer lugar, trae a la memoria de los judíos la creación del mundo. En segundo lugar, evoca la epopeya de la salida del pueblo de Egipto en el Éxodo. Ese día no se podía hacer nada en absoluto que requiriera esfuerzo o trabajo. En la actualidad, esto implica ducharse, afeitarse, cambiarse de ropa, la comida tiene que estar lista y puesta en la mesa, contestar teléfono, encender luces, etc. Todo empezaba el viernes a la puesta del sol, pero luego le tocaba al principal de la sinagoga determinar su comienzo. ¿Cuándo comenzaba el sabbat, el sábado, cuándo comenzaba el día de reposo? Al oírse la trompeta del principal de la sinagoga, allí comenzaba. Pero para el creyente, amados hermanos, el sabbat o sábado significa la entrega absoluta a Jesús y su proclamación como el Señor. El Señor Jesucristo es nuestro reposo. Por último, vamos a leer desde los versos 4 al 11 del capítulo 4. Dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijos, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otros tiempos, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Nosotros no somos judíos, sino gentiles. Aquí en el verso 10 se introduce una palabra diferente para reposo, que significa descanso, descanso del día de reposo o sábado, y solo ocurre en el Nuevo Testamento. Nuestro reposo es el Señor, Mateo 3:2.
lo que debemos tener cuidado es en afirmar que para los cristianos el sabbat o reposo es el domingo. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, pero sin relación con el sabbat. Nosotros solo hemos apartado el domingo, pero no lo guardamos. Así que en la gracia, la declaración más completa es esta. Por tanto, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la ley. Redimir viene del verbo exagorazo, que significa comprar un esclavo en el mercado público y liberarlo. Por esto Cristo fue hecho maldición, no maldito, sino maldición. Nosotros en el capítulo 3, verso 15 al 18, vemos también un concepto que me gustaría tratar, aunque sea volver atrás dentro de nuestras conferencias, porque son unos versos que quiero tratar de manera independiente. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, lo cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí vienen estos versos que yo quisiera aclarar. Dice Pablo: hablo en términos humanos, como si dijera, pongamos un ejemplo de la vida humana. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni añade. El pacto hecho a Abraham y previamente ratificado por Dios para Cristo no perdió su vigencia con la ley. Si es así, ¿para qué sirve la ley? Bueno, era un freno a causa de las transgresiones en lo que llegaba el cumplimiento de la promesa. Era una especie de carcelero que nos vigilaba encerrado bajo pecado, como dice el verso 23. Y era un ayo, como dice el verso 24. La palabra ayo significa encargado de llevar al niño a escribir y a enseñarle buenos modales. De ahí que la ley conducía a los israelitas a la escuela de Cristo, puesto que los ritos y ceremonias eran todo figuras de las gloriosas realidades que en Cristo habían de tener su pleno cumplimiento. Volvamos entonces al capítulo 4. Partamos ahora del verso 8 en adelante. Este verso dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que hayáis trabajado en vano con vosotros. Nos recuerda esta porción nuestra condición antes de nuestra conversión. Siervos de lo que por naturaleza no teníamos que serlo. Es decir, esclavos. Y mostrábamos los signos de la esclavitud en acciones como guardar los días, los tiempos, los años, etcétera. Dice el apóstol: me temo que vosotros hayáis corrido en vano. Es interesante sobre este tema aclarar que no se refiere a pérdida de salvación, pero sí a pérdida de bendición, a pérdida de aprovechamiento de nuestro tiempo
o en aquel momento cuando nuestras obras sean valoradas, todo será heno u hojarasca. En el verso 12, aparentemente frustrado, el apóstol Pablo cambia por un ruego al decir: os ruego que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio, me habéis hecho. Es decir, así como yo me hice gentil a fin de ganar a los Gálatas que eran gentiles, ellos a su vez debían hacerse como él. Es decir, como alguien que a pesar de ser judío de raza, ya no estaba bajo la esclavitud de la ley. Los versos 13 y 14, y con esto concluyo esta segunda conferencia, dicen: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por las pruebas que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. En estos versos Pablo habla de una enfermedad que fue la causa principal de la predicación a los Gálatas. Hay varias opiniones, algunas como la del exégeta jesuita Ramsay, que sugiere que fue malaria, pero la mayoría aceptan que se trataba de una enfermedad oftalmológica, reforzada por el verso 15, donde el apóstol dice: si hubiese podido, os hubiera sacado mis propios ojos, hablando metafóricamente. En el último bloque de este capítulo, el apóstol Pablo presenta la alegoría de Sara y Agar, y en esta alegoría de Sara y Agar lo plantea de una manera clara y definida, y resumiéndola, pudiéramos decir lo siguiente: los versos finales hablan de dos pactos. Pacto de la ley, fundamentado en Sara o representado en Sara, y el pacto de la gracia, de la ley, representado por Agar, y el pacto de la gracia representado por Sara. El de la esclava nació en la carne. En otras palabras, el de Agar, el de la ley, nació en la carne. El de la libre, hablando o refiriéndose a Sara, por obra de Dios, ya que en el tiempo adecuado Dios lo dio. Esto nos lleva a pensar que es el tiempo de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros como creyentes somos partícipes del pacto de la libre, del pacto representado por Sara, del pacto de la gracia. Por lo tanto, en la gracia ese pacto se fundamenta en fe, en misericordia y en amor. Muchos creen que el pacto de la gracia es un corso para el pecado. Están equivocados. Si gran compromiso tenía Israel en el pacto de la ley, en agradar a Dios, mayor compromiso tenemos los creyentes en agradarle ahora que estamos bajo la gracia. Que el Señor nos bendiga, y entonces continuaremos con la última conferencia. Tercera parte. Bendiciones, mis hermanos. En esta última conferencia vamos a trabajar los capítulos 5 y 6 de este libro de Gálatas. Capítulo 5 comienza con el tema de la libertad, para luego pasar al tema de los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Leamos los versos del 1 al 15. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis,
de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá se mutilasen lo que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. En esta porción se plantean los elementos más importantes de este concepto. El primero de ellos está en el verso primero, cuando nos insta a estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y establece la circuncisión como una forma de esclavitud. Los gálatas habían sido libertados de la religión pagana y judía, y se les pide a estar firme en la libertad adquirida. Tenemos que recordar que el propósito de la ley no fue salvar al hombre, sino mostrar lo pecador que es. La declaración más contundente es que el que quiere justificarse por la ley, de la gracia habéis caído, y de Cristo os desligasteis, y de igual manera sucede con lo que quieren justificarse por las obras. Lo que Pablo dice es que el hombre que busca justificarse por medio de la ley no está viviendo la esfera de Cristo. Así que el sacrificio perfecto de Cristo no es suficiente para la salvación. El apóstol pasa luego a demostrar la ineficacia de la ley, y al resumirla lo hace con el verso 14. Amar a su prójimo como a sí mismo, en contraste con las enseñanzas legalistas. Este es el andar en el Espíritu. Del verso 16 hasta el verso 26 comienza a trabajar un tema de mucho interés: los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Cuando en el verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, es importante ver cuáles son las palabras que se usan para referirse a lo del Espíritu y a lo de la carne. Si vemos más adelante, vemos que para referirse a la carne, la palabra usada es obra. Se habla de las obras de la carne, mientras que al hablar del Espíritu se habla de los frutos del Espíritu. El término obra nos habla del esfuerzo de la carne, y el término fruto de lo que necesariamente surge de manera espontánea, sin que nadie tenga que fabricarlo cuando la semilla es buena. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo que produce un verdadero creyente. En el verso 16 nos dice que los frutos los da el Espíritu y que siempre chocan con lo de la carne. Versos 17 y 18 dice: el deseo
de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Esto quiere decir que en la gracia el que guía es el espíritu, mientras que en la ley no. Todo cristiano tiene dos naturalezas: la pecaminosa que recibimos de Adán y la espiritual que recibimos de Dios cuando creemos en Él. Esa es la que viene por el Espíritu Santo. Estas dos naturalezas se oponen en deseo y propósito. De ahí que andar en la carne y en el Espíritu se pueden evidenciar. Las obras de la carne se pueden agrupar en, y voy a citar los versos que siguen, verso 19, verso 20, verso 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas son obras de la carne, obras propias de un corazón sin Cristo o dominado por el pecado. Estas obras tienen que ver con pecados que se producen de manera deliberada, de manera deliberada. ¿Qué pasa cuando una persona se convierte? ¿No pecas más? Claro que sí. El creyente no es liberado de la presencia del pecado. Esto se hará realidad cuando estemos con Cristo, pero sí es liberado del dominio del pecado. De ahí que el pecado debe ser trabajado y superado deliberadamente. La mejor respuesta es someternos al señorío de Cristo. Esto tiene que ver con una obediencia positiva a la palabra. La clave es, como dice la Escritura, hacer, hacer. Hay un hacer relacionado con las energías carnales presentes en las esferas religiosas del hombre natural. Son las obras de la carne, aparentemente muy espirituales a veces, pero que proceden de la misma fuente de todas aquellas a las que consideramos pecado. Evidentemente tienen que ver con ocuparse, volverse, buscar, dejarse transformar, ser utilizado por Dios. Por eso Colosenses 3:12 lo que nos exhorta es a buscar las cosas de arriba. Es un buscar, no en el sentido de intentar encontrar lo que uno no tiene o ha perdido. Se trata más bien de desear, poner la mira, tiene que ver con una actitud perseverante de aquel que sabiéndose muerto y resucitado con Cristo, entiende dónde tiene que poner realmente su meta, en lo eterno o en lo temporal. La epístola de Tito rebosa de una idea principal. El creyente ha de estar ocupado en buenas obras. Tito 1:8, 3:6, 10, 14, 3, 1 y 8 y 14. Obras que, como dice Efesios 2:10, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra área donde el cristiano debe trabajar para superar esas obras de la carne es el alimento de su mente. Sabiendo que el hombre natural tiene el entendimiento entenebrecido y que ni siquiera tiene capacidad para discernir las cosas de Dios, como dice 1 Corintios 2:14, cuando nos convertimos al Señor, no se van de la noche a la mañana nuestra forma de pensar, adquirida de toda una vida caída. Pero justamente uno de los ministerios que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es ir renovando nuestro entendimiento en base a la verdad de su palabra revelada. Romanos 12:2. El cristiano espiritual, el maduro, es aquel capaz de ver la realidad como Dios la ve,
el que usa la mente de Cristo para discernir la realidad que le rodea. De aquí que nuestra responsabilidad en abrir y cerrar nuestra mente al consejo de Dios o la forma de pensar del viejo hombre bajo este sistema de cosas de este siglo malo es una necesidad. Somos llamados a ocupar nuestra mente en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, donde hay virtud, como dice Filipenses capítulo 4, verso 8. Ya que no se trata de controlar nuestros pensamientos solamente en cuanto a lo doctrinal, sino todo lo que se deriva de nuestras emociones, impresiones o sentimientos de venganza, reproche, crítica destructiva o malos deseos, no pueden en la misma mente de una persona redimida estar con las cosas de Dios. De ahí que hay 3 mandatos importantes para no vivir de acuerdo a la carne. No satisfacer sus deseos es el primero. No amar al mundo es el segundo. Y apartarnos de lo que no es de Dios. Así que hay que escoger vivir en el Espíritu o en la carne. Del Espíritu se nos habla de fruto. Como decíamos, fruto del Espíritu. Estamos hablando de cosas que necesariamente el creyente debe producir. Y en los versos que siguen se detallan esos frutos, los cuales podemos agruparlo de la siguiente manera. Entre los versos 22 al 24 están ellos. Actitudes internas, amor. Segunda actitud interna que tiene que ver con esos frutos, gozo. Tercera actitud, paz. La otra actitud, fe. Y luego están las actitudes externas, paciencia, benignidad, bondad. Y luego están lo que responde hacia Dios. Y ahí está la mansedumbre, la fe. Y todas estas cosas hacen que el creyente revele y refleje la verdadera vida cristiana. La primera actitud interna, el amor, es algo que muchas veces distorsionamos. Y para estudiar esta palabra necesitamos gran precisión. Nosotros usamos este término para referirnos a sentimiento o respuesta. Sin embargo, los griegos atribuían palabras totalmente diferentes como amor. Eros tenía que ver con el amor sexual, el amor egoísta. Se asocia con este amor. Filo puede significar directamente amigo y se define como el amor que uno tiene por un amigo o un compañero. Pero ágape es el amor sacrificial. Ese es el amor del fruto del Espíritu y no es tanto un sentimiento como una respuesta. Ágape es una capacidad divina que cada creyente debe desarrollar por ser un hijo de Dios. En segundo lugar está la palabra gozo, que en el griego es charat, significa alegría, disfrute, y es algo que el creyente está obligado a proyectar en un mundo de tantos problemas y tanta angustia. En tercer lugar está la palabra paz, y hablando de paz, la palabra griega irene. Todos necesitamos la paz. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz en el Señor debe de ser una forma de vida. Vivir siempre en contacto con Él trae esa paz, la paz necesaria que el creyente refleje aún en medio de la inseguridad del mundo presente. Hay acciones externas que son citadas como fruto que el creyente debe reflejar. Hay una difícil llamada paciencia, y para paciencia el griego usa 2 expresiones, upumone y macrotumía. La primera tiene que ver con perseverancia o constancia y es soportar cosa o circunstancia. Es inspirada por la esperanza. Macrotumía es paciencia con respecto a la persona y es inspirada por la misericordia. Ambas son vitales en la vida del creyente, pero solo la que es inspirada por la misericordia, macrotumía, es una cualidad del fruto del Espíritu. Tenemos la benignidad y la bondad.
En esta expresión benignidad y bondad está la palabra crestotes, que significa tierna preocupación por los demás, mientras que bondad es la palabra agatosune, que significa un carácter enérgico que se expresa en un bien activo. La bondad no evita la reprensión o la palabra dura para causar el bien en los demás y se expresa de forma como reprendiendo, corrigiendo y castigando, mientras que la benignidad es una inocente paloma, es prudente como la serpiente. La Biblia nos enseña que tiene una estrecha relación y nosotros tenemos que desarrollar tanto la benignidad como la bondad. Como fruto que han relacionado con una respuesta hacia Dios está la fe, que no es una acción, es una respuesta hacia Él. La mansedumbre, docilidad o afabilidad, sumisión o humildad, todo esto unido a la templanza que tiene que ver con el dominio propio y con la temperanza. Así que el hombre de Dios es un hombre obligado a reflejar en su vida los frutos del Espíritu. Y sería interesante preguntarnos, ¿qué manifiesta nuestra vida? ¿Los frutos de un hombre transformado por Jesucristo? ¿O en realidad todavía seguimos siendo dominados por las obras de la carne? Ojalá que nuestra vida hable más fuerte que nuestra predicación. Por último, en el capítulo 6, los versos del 1 al 10, comienzan presentando el último capítulo y yo he denominado este capítulo como norma de manejo del compañerismo cristiano. Dice el verso primero: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad la carga los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo he querido resumir este capítulo 6 bajo este concepto, norma de manejo del compañerismo cristiano. Y ojalá que nos ayude a permanecer obrando en el Espíritu y a erradicar las obras carnales y a manifestar una actitud de ayuda y una actitud de apoyo a nuestros hermanos. En primer lugar, el verso primero establece que cualquiera puede fallar. Verso 1, y es la palabra prolambono, que se traduce como enredado, es decir, si alguno fue atrapado por el pecado y tiene la idea de que alguien está corriendo del pecado, pero el pecado lo ha atrapado, no se trata del hermano que peca deliberadamente, sino alguien que fue atrapado por el pecado. Establece la necesidad de la restauración. La palabra restaurar era la usada por el griego secular como poner un hueso dislocado en su lugar. En el Nuevo Testamento se usaba como con una palabra que tenía la acepción de componer una red. Así que la restauración debe de ser un compromiso de cada creyente. La restauración debe hacerlo una persona espiritual, alguien con una vida y una conducta gobernada por el Espíritu Santo, y debe hacerse con espíritu de mansedumbre. Muchas veces confrontamos a un hermano en la carne con vanagloria, y recordemos que mansedumbre es una actitud de humildad y amabilidad sin deseo de venganza, considerándonos que nosotros mismos podemos fallar. Sobrellevando al hermano, esto no es sobrellevar, no nos lleva necesariamente a abrir el último paréntesis de esta serie de estudios para hablar del perdón. Sobrellevar al hermano, definitivamente uno de los libros bíblicos que más aporta
sobre este tema del perdón es Filemón. La carta carcelaria de Filemón nos habla del perdón y la restauración. Tres personajes importantes: Onésimo, Filemón y Pablo. Onésimo, que fue un esclavo que se convierte al cristianismo con Pablo cuando éste se encontraba bajo arresto. Este había huido de su amo, Filemón, pero ahora era creyente. La relación amo-esclavo estaba por debajo de una nueva relación, la relación hermano-hermano. Consciente de que su conversión no invalidaba su responsabilidad como un pastor responsable, Pablo entiende que Onésimo debe ir donde su amo Filemón a enfrentar las consecuencias de sus hechos. Aunque Onésimo le era de mucha utilidad para Pablo, a quienes muchos no visitaban para evitar consecuencias, este hombre se arriesgó a lo máximo, ya que era un fugitivo de la ley, ya que apoyó a Pablo y atendió a Pablo de una manera especial, llegó a ser su amigo. Ahora va en busca del perdón, no solo de su amo, sino también de su hermano. Y es aquí donde se nos presentan tres aspectos cruciales del perdón. El primero está en la carta de Filemón, verso 17, cuando dice Pablo: acéptalo. Pablo le solicita a Filemón que le abriera a Onésimo su vida, su casa, lo reciba de nuevo. Filemón bien podía sentirse muy inclinado a no hacerlo. Después de todo, ya él había sido ofendido por él una vez. ¿Por qué debía darle una nueva oportunidad? La ley estaba de su parte. Pero Pablo amplía y da varias razones para esa actitud. En el verso 10 le dice: está arrepentido. El término engendré en mis prisiones se estaba refiriendo a que Onésimo había nacido espiritualmente. El hecho de que Onésimo se presentara voluntariamente frente a su amo Filemón era una segunda evidencia del cambio en su vida. Él estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de su conducta. Y esto nos hace pensar en las palabras del Señor en Mateo 3:8. Mostrad frutos dignos de arrepentimiento. Este hombre había sido transformado. Antes inútil, y dice Pablo en el verso 11, ahora es útil. Por último, recíbele, porque esto no es una pantalla. Él ha sido fiel. Pablo había pasado tiempo suficiente para valorar su arrepentimiento, así que recíbele. En segundo lugar, restáuralo. Pablo va más allá de su petición. Ahora le pide que lo restaure, y las razones que expone en Filemón son interesantes. Versos 15 y 16, Pablo ve la mano de Dios obrando en su beneficio en un hecho inadecuado como este. Un ejemplo de este concepto es José y sus hermanos. Alguien ha leído Génesis 50 del 15 a 21. Ese verso 21 es dramático. Dice José, como razón válida para perdonar a sus hermanos: ahora pues, no me tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así lo consoló y les habló al corazón. Esta actitud frente al caído debe primar la iglesia de Cristo. Por último, el tercer elemento: restitúyelo. Pablo estaba ofreciendo hacer una restitución en nombre de Onésimo por cualquier cantidad que sus faltas le hubieran costado. En Israel esto era una práctica. Número 5, 6 al 7. Y esto nos hace pensar en la obra de restitución en Cristo Jesús, que paga la consecuencia de nuestros pecados. Pablo estaba comprometido con ver cumplida esa reconciliación, y es por eso que reitera su promesa de pagar la deuda. Así que, hermanos, debemos valorar bien el manejo y los resultados que le estamos dando al caído, que es la iglesia. Alguien ha dicho que la iglesia es el único lugar que no recoge a sus heridos. Porque el que se cree algo, dice la palabra, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos queridos, el perdón forma parte intrínseca de la fe cristiana.
nosotros tenemos que aprender que estas motivaciones son necesarias en la vida de la iglesia y que una iglesia sana sabe perdonar bíblicamente. Así que recíbele, restáurale y restitúyele. Por último, al terminar el pensamiento, voy a basarme en las palabras dichas en el verso 6 de este capítulo 6, último capítulo del libro de Gálatas, cuando dice en el verso 9, estas palabras: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es una gran invitación, una invitación tremenda y una invitación que tiene que ver a una parte importante de manejo del compañerismo cristiano. La iglesia no solo está llamada a predicar a Cristo, la iglesia está llamada a vivir a Cristo. Que el Señor nos bendiga. Y ojalá que este estudio exhaustivo de Gálatas nos ayude a tener un sentido importante de análisis en cuanto a nuestra práctica que tienen que ver con nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana y con las cosas que estamos permitiendo que entran a la iglesia y dañan que la iglesia sea una iglesia poderosa, que refleje a Cristo, que viva a Cristo y que sea una iglesia atractiva para los que no conocen de Dios. Que así sea. Amén.